Nosotros cuando hemos trabajado con nuestros espacios de Hilbertianos, espacios normados, etcétera, y hemos visto el comportamiento que tienen, lo que hemos sido ha sido, primero, si tenemos funcionales, es decir, si vamos de nuestro espacio normado o espacio pre-hilbertiano a el propio cuerpo K, tenemos nuestros funcionales con el buen comportamiento y somos capaces de dar una representación en términos de ese producto escalar. Cuando tenemos esa generalización con las aplicaciones o formas sesquilineales, oye, pues también podemos dar una expresión o reescritura de nuestro elemento en términos también de esos productos escalares de una aplicación especial. El problema es, ¿qué nos falta por estudiar? Porque hemos visto todo el rato aplicaciones que van del conjunto de nuestro espacio al cuerpo correspondiente o de productos de X por Y o X por X también en el cuerpo correspondiente. No hemos visto en principio cómo podríamos reescribir o representar aplicaciones que no fuesen de espacio en cuerpo, sino que fuesen de espacio en espacio. Eso es lo que vamos a hacer hoy mediante este existencia de operador adjunto. Pero vamos a restringirnos a estudiar qué ocurre con endomorfismos, es decir, con estas aplicaciones que vayan todo el rato dentro del mismo cuerpo o del mismo espacio vectorial correspondiente. Es decir, vamos a considerar nuestro espacio en principio X, que sea un K espacio vectorial sobre el cual añadiremos las estructuras de espacio normado o pre-hilbertiano según corresponda. Ahora, por comodidad, vamos a trabajar con aplicaciones que vayan del X en sí mismo. Es decir, denotaremos, denotaremos entonces, simplemente por escribirlo de forma más abreviada, si pongo la L caligráfica del propio X únicamente una vez, lo que va a hacer referencia va a ser a la anotación de las aplicaciones lineales que vayan de X en X. Es decir, estos no dejan de ser simplemente nuestros endomorfismos sobre el espacio vectorial. Cuando añadamos esa estructura de espacio normado o espacio perihilbertiano que me permita hablar de la topología y de la continuidad o acotación que hemos visto de estos operadores, vamos a hablar también de la L normal de X, que va a ser estudiar justamente qué ocurre con esas aplicaciones lineales y acotadas o continuas que vayan del X en sí mismo. Pues lo que nos interesa va a ser precisamente ver cómo podemos dar una representación de esos operadores que van del X en sí mismo cuando tenemos un buen comportamiento del espacio prehilbertiano. Y ese buen comportamiento del espacio prehilbertiano es añadir la completitud del espacio y trabajar con un espacio de Hilbert. Primera parte. Un teorema que es medio teorema, medio definición en realidad, pero bueno, vamos a poner primero como teorema y luego añadimos la definición posteriormente. ¿Sí? Sea nuestro X con su correspondiente producto escalar. Como solo hay uno, no hace falta que pongamos el subíndice X en el producto escalar, que va a ser un espacio de Hilbert. Entonces, dada nuestra aplicación u operador T, que sea un operador lineal y acotado sobre el propio X, tenemos que existe un único operador, vamos a llamarlo o denotarlo de asterisco, que es también lineal y acotado del X,
tal que podemos expresar el producto escalar del t sobre el x con otro elemento y como el elemento x con ese nuevo operador de asterisco sobre el elemento y para cualesquiera x y que cojamos de nuestro espacio x. Como estos operadores son lineales y acotados o continuos, además también tenemos una relación entre las normas de estos dos operadores. Es decir, además se tiene que la norma de este operador t coincide con la norma del nuevo operador t asterisco que hemos encontrado. Venga, ¿cómo podríamos probarlo en esta representación? ¿Bien? Nosotros lo único que sabemos es cómo representar funcionales o formas sesquilineales. Aquí no tenemos dos espacios diferentes. Bueno, podemos tener el mismo espacio, pero puestos a hablar de una forma sesquilineal que se extendía el concepto de funcional, vamos a ver si de algún modo puedo construirme un funcional sencillo que me permita dar una representación de ese elemento. Hombre, mi operador t va de x en x. No me sirve como forma o como funcional. Sí que podría intentar juntarlo con productos escalares. Porque entonces el producto escalar sí pasa de tener elementos del espacio X en tener elementos de el cuerpo correspondiente. Problema, el producto escalar necesita dos elementos y mi funcional quiero que esté definido sobre un único espacio porque si no sería una forma sesquilineal. Bueno, pues lo que vamos a hacer es que vamos a fijar uno de esos elementos. Como la información que conocemos es la del t, vamos a fijar ese elemento y en principio y vamos a hacer esa construcción para un y arbitrario. Es decir, consideremos nuestro elemento y del espacio normado pre-hilbertiano x que va a estar fijo en principio. Y definamos el funcional, podemos llamarlo F o phi o como nos apetezca, como depende del y fijo, vamos a poner un subíndice únicamente para que parezca que si cambias el y puede cambiar el correspondiente funcional, que va de nuestro espacio X en el correspondiente cuerpo K. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, la única información que tengo es el y está fijo, lo puedo utilizar, tiene que hacer algo con el X y tienes tu operador T. Pues justamente aquí tenemos una expresión donde aparecen todos esos elementos. Vamos a definir para cada elemento X de nuestro espacio este funcional f su y sobre el X. Si es un funcional no le ponemos paréntesis, ¿no? Pero bueno, le podemos poner los paréntesis o no ponerlo, ya para gusto los colores. ¿Verdad que estoy más acostumbrado a no poner los paréntesis cuando trabajamos con las mayúsculas? Pero, lo que sea. Este funcional va a ser simplemente el producto escalar de la imagen t de x con ese elemento y que hemos fijado. ¿Qué sabemos de este funcional? Normalmente queremos estudiar dos posibles apellidos que ponerle, lineal y continuo o acotado. Hombre, la linealidad es inmediata porque tenemos justamente que t es un operador lineal y el producto escalar es lineal donde en la primera componente justamente todos esos elementos del x aparecen en la primera componente. Entonces tenemos trivialmente que este operador o funcional es lineal. Es decir, trivialmente f sub i es un funcional lineal sea cual sea el y que cojamos de nuestro espacio. Bueno, pues vamos a estudiar la posible acotación de este funcional, es decir, para ver que f sub i también, que f sub i también está acotado, ¿qué podríamos hacer?
combinamos, como no deja de ser un producto escalar, y yo tendría que estudiar si la imagen que está en K con la norma del K, que es el módulo, es menor o igual que una cierta constante por la norma del X. Al tener un producto escalar, lo que vamos a aplicar es Cauchy-Schwarz y vamos a ver también qué ocurre con la acotación de este operador. Es decir, también está acotado, estudiamos justamente qué ocurre con la norma que sería módulo de f sub i de x, que esto es simplemente módulo del producto escalar del t de x con y. Aquí es donde vamos a aplicar primero nuestra desigualdad de Cauchy-Schwarz. Y ahora diríamos, pues nos queda la norma. Aquí sí vamos a poner el subíndice del espacio x para distinguirlo de la norma del operador, que a mí me gusta, pero que no tienes por qué ponerlo, por la norma de ese elemento y. Ahora, como resulta que t es un operador acotado, también sabemos aquí que podemos poner menor o igual por ser t acotado. Realmente, la definición te dice, oye, hay una cierta constante k, puedes poner la constante k, o también puedes decir, bueno, en realidad sé cuál es la mejor constante que puedo poner. La mejor constante que puedo poner es la norma del operador t, y la puedo poner directamente, lo que más coraje te dé, ¿eh? Aquí si queremos poner la mejor norma, pondríamos norma de t por la norma del x por la norma del i, o si no quieres, puedes poner una constante k. Ahora, lo que nosotros necesitamos es agrupar en esas constantes. Como tengo aquí f sub i de x, todo lo que no sea la x, que sería toda esta parte de aquí, esto nos daría nuestra constante k, que es positiva. Hemos encontrado una constante k positiva de modo que el módulo o norma f sub i de x es menos igual que esa constante por la norma del x, sea cual sea el x. Sí, pues precisamente esto nos está diciendo que como es válido para cada x en nuestro espacio, entonces nuestro funcional f sub i está acotado. Luego, f sub i es un funcional lineal acotado. Es decir, podremos escribir simplemente por abreviar que f sub i está en el x', sea cual sea el i que cojamos de nuestro espacio x. Está en ese dual topológico. Como está en el dual topológico, tengo ese funcional lineal acotado, tenemos nuestro teorema de representación de Riesz que nos dice cómo podemos expresar ese funcional. Es decir, por lo que el teorema de representación de Riesz nos garantiza que existe además un único, como hemos utilizado x, y vamos a poner z. Ojo, como el funcional depende de y, pues este z también puede depender de y. Podemos poner simplemente un z sub y de nuestro espacio x, tal que este funcional f sub i de x se puede expresar entonces como ¿quién? Como un producto escalar Producto escalar. del x, cuidado con el orden, con ese z sub y para todo x que cojamos de nuestro espacio x. Oye, es que resulta que nuestro funcional f sub y ya era en sí un producto escalar, es decir, que en realidad tenemos así que este f sub y, que es el producto escalar del t de x con el y, se puede expresar como el x con un z sub y, sea cual sea el x que nosotros cojamos de nuestro espacio x mayúscula. Estamos buscando una aplicación, otro operador t asterisco que sea lineal de x en x y acotado. Aquí no tenemos de momento esa cosa rara, pero sí que tengo
una asignación con ese elemento z sub y. Bueno, pues vamos a decir, si por cada y que yo coja hay un único z sub y, vamos a definir justamente eso como como el operador t asterisco que estamos buscando. Entonces, vamos a definir el operador t asterisco que va de x en x mediante esa aplicación que a cada y le hace o le asocia ese elemento de z de y, es decir, que el t de y va a ser simplemente ese único z sub y que existe para todo y que cojamos de nuestro espacio x mayúscula. Con cada y defino ese funcional f sub y, ese funcional f sub y por RIS me permite representarlo con ese único z sub y en el producto escalar. Vale. ¿Qué ocurre entonces con este elemento? Tengo un operador, quiero ver que es un operador lineal y acotado. Hombre, la linealidad es inmediata. ¿Por qué es inmediata? Lo tenemos justamente como un producto escalar. De nuevo, t, epa, aquí he puesto t, pero este asterisco, ¿vale? De nuevo, t asterisco es trivialmente lineal por construcción. Nos faltaría ver la acotación y, en caso de acotación, además, ver esta equivalencia de las normas. Hombre, hay una cosa clara. Si yo en esa equivalencia de normas soy capaz de probar que la norma del operador t asterisco es menos o igual que la norma del operador t, como el t era acotado, pues mi operador t asterisco también va a ser acotado. Vale, no hay ningún problema. Bueno, pues vamos a estudiar justamente ese elemento. ¿Que no vemos la linealidad? Oye, ¿cómo la probarías? El que sea lineal. Yo estoy muy acostumbrado a lo mejor a decir que es Operando con trivial. él. Vamos a fijarnos, para probar que es lineal, tengo que ver qué ocurre con el t asterisco de la imagen, ¿verdad? Yo querría Sí. probar, o querríamos probar aquí, que el t asterisco de un cierto alfa y su 1 más beta y su 2, que eso lo podemos sacar fuera con el alfa t asterisco, ¿verdad? Problema es que el modo en el que hemos definido este t asterisco es viendo el comportamiento que tiene con la operación anterior, con ese producto escalar, ¿verdad? Entonces, si yo cojo el producto escalar de ese elemento x con el t asterisco de que hemos dicho este es nuestro candidato, pues tengo el x con la combinación lineal. Diría, pues tengo el x con este alfa y su 1 más beta y su 2. ¿Qué es lo único que sabemos por definición? Por definición de lo que hace este operador t asterisco, el comportamiento que tiene es que puedo pasar el operador al otro lado, pero como t, no como t asterisco. Bueno, pues entonces la relación que tiene es que esto se expresa como el t de x con el alfa y su 1 más beta y su 2. Una vez que estamos aquí, ¿qué ocurre? Claro, si yo quiero aplicar linealidad, no tengo exactamente linealidad en la segunda componente. No pasa nada. O le das la vuelta y conjuga, o si quieres lo sacas fuera con los coeficientes conjugados. Es decir, esto saldría fuera como el alfa conjugado con el t de x con i sub 1 más el beta conjugado con el t de x con el i sub 2. Ahora puedo darle la vuelta a cada uno de estos elementos, porque este elemento que tenemos aquí, si paso la t al otro lado, pasaría como t asterisco, es decir, con x t asterisco de y1, y este sería el producto escalar del x con el t asterisco del y2.
Ahora, si meto este escalar, si lo meto en la primera componente, aparece como alfa conjugado X. Si lo meto en la segunda componente, se desconjuga. No sé si desconjuga es una palabra, ¿no? Pero vamos a inventar palabras. Se vuelve a conjugar y entonces al tenerlo conjugado dos veces nos quedaría que esto sería simplemente el producto escalar del X con el alfa de asterisco de I sub 1 y aquí el producto escalar del X con el beta de asterisco del I sub 2. Ahora podemos sumar y ¿qué nos quedaría? Que esto es el producto escalar del X de asterisco con... Dicho, voy a sumar y sumar lo que me da la gana. Cojo el alfa de asterisco de I sub 1 más beta de asterisco de I sub 2. Yo diría, ¿y eso qué tiene que ver con esto que queríamos probar aquí inicialmente? Hombre, pues lo que vemos aquí es que entonces toda esta igualdad es cierta, sea cual sea el x i sub 1 y sub 2 que cojamos del x y para cualquiera alfa y beta que cojamos de nuestro cuerpo K. En particular, cuando nosotros restemos este producto con este producto, ¿qué nos va a quedar? Que el producto escalar del X y aquí aparecería el T asterisco de esta combinación menos esta combinación de aquí es igual a 0. Y si ese producto escalar es igual a 0 para todo elemento X de nuestro espacio, es que el elemento tiene que ser forzosamente el nulo. Es decir, obtendríamos que el producto escalar del X con, por un lado, T asterisco de alfa i sub 1 más beta i sub 2 menos el alfa T asterisco de i sub 1 más el beta T asterisco de i sub 2, eso tiene que ser 0, en particular para todo x que cojamos de nuestro espacio x mayúscula. Lo cual implica que entonces efectivamente este elemento T asterisco de alfa i sub 1 más beta i sub 2 menos este tiene que ser 0 o este coincide con el alfa de asterisco de i sub 1 más el beta de asterisco de i sub 2. Y así tenemos nuestra linealidad probada. Siempre que queramos estudiar propiedades que tiene este operador T asterisco, lo vamos a hacer realmente diciendo, vamos a irnos al producto escalares, vamos a intercambiar esas propiedades que tiene con el operador T que conocemos que es lineal y entonces llegamos a X con lo que queramos y otra vez X con lo que teníamos. Restamos, como es 0 para todo elemento, lo que hay a la derecha tiene que ser 0 y de ahí lo sacamos en realidad. ¿Vale? Ahora, para esa acotación, para la acotación de nuestro operador de asterisco, observemos que ¿cuál es el comportamiento que tenemos? Igual, queremos estudiarlo con ese producto escalar del X con el T asterisco del Y. ¿Y qué sabemos nosotros de este elemento? Hombre, lo único que sabemos es cómo lo llevo hacia el otro lado. Para llevarlo hacia el otro lado utilizo el operador T. Entonces, tendríamos que esto sería igual que el módulo de nuestro T de X con el Y. Y aquí, ¿qué podemos utilizar? Igual que antes, nuestra desigualdad de Cauchy-Schwarz y la acotación del t. Entonces, del mismo modo, obtendríamos aquí que esto sería menor o igual que la norma del t por la norma del elemento x por la norma del elemento y. Y esto ocurre igual para cualquier x y que cojamos de nuestro espacio x. ¿Cómo relacionamos esto con la norma del t? Asterisco. Porque ahí no hay que yo pueda sacar ese T asterisco de ningún lado ni nada parecido. Y bueno, sabemos que es la misma, pero eso no lo puedes usar, que lo estás demostrando. Claro, eso es lo que quiero probar. Ya, ya. Fíjate, esto es cierto, sean cuales sean los elementos X e Y. De algún modo, mi operador T asterisco lo hemos definido sobre el Y, pero ahí hay X y T asterisco de Y.
A lo mejor puedo coger un elemento X concreto. A lo mejor puedo coger el elemento X como el T asterisco de Y precisamente. Es decir, si tomamos nuestro elemento X como T asterisco de Y, obtenemos que la parte izquierda que nos quedaría, tengo producto escalar de un elemento consigo mismo. No me hace falta que esté en módulo ni en valor absoluto. Eso automáticamente, por definición, sería la norma del elemento T asterisco de Y en X al cuadrado. Eso nos quedaría menor o igual. Aquí tenemos la norma de ese operador T por, aquí aparecería la norma del T asterisco de Y en X por la norma del Y. ¿Qué podemos sacar o simplificar aquí? Hombre, vamos a suponer que la norma de ese operador T asterisco de Y es no nula. Si fuese nula, no es que no se cumpla. Se cumple esta desigualdad porque 0 es menor o igual que 0. Es decir, si es nula, 0 es menor o igual que 0. Y si no es 0, puedo simplificar y decir, ah, pues mira, aquí, si nuestro T asterisco de Y es distinto de 0, obtenemos entonces que la norma del T asterisco de Y en X sería menor o igual que la norma del T por la norma Y de X. Como esto es cierto para todo X en nuestro espacio, perdón, para todo Y de nuestro espacio, ¿qué ocurre? Hemos encontrado una constante K positiva de modo que en el espacio de llegada, que es el mismo espacio X, la imagen del operador tiene norma menor o igual que constante por la norma del elemento. ¿Siempre? Sí. Eso significa, por definición, que el operador T asterisco está acotado. Además, la norma de ese operador, por definición, va a ser la menor de esas constantes, el ínfimo de esas constantes. Es decir, luego, T asterisco está acotado y además se tiene que la norma de T asterisco es menor o igual que la norma del T. Es decir, una desigualdad ya estaría probada. ¿Cómo podríamos estudiar la otra desigualdad? Por último, Bueno, pues hacerlo igual, ¿no? Porque podemos siempre hacerlo puedes igual cambiar de los o cuatro, sí. teniendo en cuenta que cuando nosotros cogemos este asterisco y volvemos a hacer asterisco, eso nos queda el t, obtenemos que si aquí cambiamos el t por el t asterisco, nos quedaría la norma de t es menor o igual que la norma del t asterisco. Y tenemos nuestra igualdad. Este operador entonces que verifica estas propiedades le queremos poner un nombre. Bueno, pues vamos a ponerlo como una definición formal. Es decir, definición. En las condiciones anteriores, el operador de asterisco recibe el nombre de operador adjunto de nuestro operador T. Venga, ¿qué propiedades conocemos precisamente de este operador adjunto? Definición. Dado a poner dado nuestro X que sea espacio de Hilbert correspondiente producto escalar,
Y vamos a coger dos operadores S y T pertenecientes a L de X. Se verifican las siguientes propiedades. Para nuestros operadores adjuntos. Primera, bueno, las operaciones que nosotros podemos hacer habitualmente sería como el espacio L de X tiene también estructura de espacio vectorial y de espacio normado con respecto a la norma del operador, ahí podemos definir una suma y un producto por escalares. Además, como estamos dentro del mismo espacio X todo el rato, puedo estudiar también la composición de esos operadores. Por lo tanto, mi pregunta sería, ¿cómo se comporta el operador adjunto bajo las operaciones de suma habitual del espacio vectorial, de producto por escalares en el espacio vectorial? Y ya que tengo una propiedad o una operación adicional de composición, ¿cómo se lleva con la composición de estos operadores? Esperemos que bien. Es decir, primera propiedad, si cogemos la suma S y T y estudio el adjunto de la suma, eso nos va a quedar la correspondiente suma de los adjuntos. Si multiplicamos por escalares, ¿qué prefieres? ¿Lambda, alfa? Alfa, Pues si cogemos el alfa por el operador ls o el t, ¿cuál te da más coraje que pongamos? el T. El t. Y hacemos el adjunto, ¿cómo sale fuera el alfa? Fíjate, si te vas a la definición que hemos puesto o el comportamiento, ¿en qué componente aparece el adjunto? En la segunda, En o la sea que segunda, que conjugada. no era exactamente lineal, sí se lleva bien con la suma, pero con la homogeneidad no se lleva exactamente bien. Tenemos una hermeticidad prácticamente donde tenemos que sacar las cosas conjugadas fuera. Bueno, pues no pasa nada, sale el escalar conjugado y ya me queda nuestro adjunto correspondiente, sea cual sea el alfa que cojamos del cuerpo K correspondiente sobre el cual está definido este espacio de Hilbert. Tercera propiedad. ¿Qué ocurre cuando hacemos esa operación de composición? La composición la podemos poner o bien sin nada, o ponemos el circulito para indicar que es esa composición. Digo sin nada porque muchas veces como estamos trabajando con esa notación multiplicativa de la composición, a lo mejor nos vamos a encontrar st sin nada como si fuese un producto. No están multiplicando. La operación que definimos aquí es la composición de operadores. Entonces, este adjunto, ¿qué nos va a quedar? Le das la vuelta, ¿no? Una especie del mismo comportamiento porque este adjunto no deja de generalizar precisamente el concepto de adjunto en los espacios de dimensión finita que teníamos, es decir, y ahí se identificaban los operadores con matrices. Por lo tanto, lo que estamos haciendo con este adjunto es generalizar el buen comportamiento que tienen las matrices en espacios vectoriales de dimensión finita, pero ahora llevados a dimensión infinita. Pues nos queda también los mismos adjuntos, pero intercambiados de orden, es decir, el adjunto del T y aparece ahora el adjunto del S. Una propiedad que a lo mejor hemos puesto de forma muy inmediata, pero que podemos dedicarle un poquito para probarla, justamente que ese adjunto del adjunto nos da efectivamente el propio operador T. Y por último, que si estudiamos la composición de un elemento, es decir, del T con el adjunto, estudiamos la norma, esto nos va a dar lo mismo que si cogemos la norma del T con el adjunto y va a coincidir precisamente con la norma del elemento T, pero elevada al cuadrado. Bien, ¿hasta ahí? Sí. ¿Cuál te apetece demostrar? O lo demostramos todo, me da exactamente igual. Lo digo porque ya lo hemos hecho. Por eso te pregunto. Si hay alguno en concreto que No sé, el te que dé más más rabia te dé, coraje. me da igual. Si no los hacemos todos, a mí Mm. me da exactamente igual. No, no, no sé. El 3 venga. El 3. Venga. Queremos estudiar esta composición, ¿verdad? Recuerda, siempre lo hacemos con el modo que tiene de operar con el producto escalar. Es decir, demostración. Vamos a elegir alguno simplemente, por ejemplo, para el 3.
estudiamos justamente el comportamiento que tiene. Es decir, diríamos, si quieres probar esta composición, voy a estudiar el producto escalar del elemento X con nuestra composición que sería el T compuesto con S, aunque se escriba al revés, asterisco del adjunto sobre ese elemento Y, ¿verdad? ¿Qué sabemos de ese comportamiento? Que si lo quiero echar hacia el otro lado, ¿cómo lo tengo que echar para el otro lado? Sin el asterisco, es decir, no pasa Sí. nada. Esto lo echamos para acá diciendo esto sería el S compuesto, bueno, el T compuesto con S aplicado al X sobre el elemento Y. Pero vamos a ir paso a paso. Es que esta composición en realidad lo que nos está indicando es que estamos cogiendo S aplicado sobre la imagen T de X. Y todo eso con el elemento Y, ¿verdad? Y entonces vamos a ir echando ahora para el otro lado los operadores paso a paso. Es decir, primero echamos la S hacia la derecha. Lo digo echamos de forma un poco informal, ¿no? Lo que estamos diciendo es aplicamos la definición de operador adjunto del S sobre la imagen. Entonces nos quedaría el producto escalar del elemento T de X con el adjunto S asterisco de Y. Y si volvemos a repetir ahora el paso, lo que tendríamos sería el producto escalar del X con el T adjunto, pero aplicado a la imagen S asterisco, es decir, el adjunto del Y. Claro, o lo que es lo mismo, lo puedo escribir T adjunto aplicando sobre el S adjunto, o podemos escribir el producto escalar del X, y aquí tenemos la composición del S adjunto compuesto con el T adjunto sobre el elemento Y. Y esto es cierto sea cual sea el X y el Y que cojamos de nuestro espacio X mayúscula. ¿Por qué hemos terminado? Bueno, porque el paso final es el de siempre. Este producto escalar lo paso restando al otro lado. Por linealidad nos queda el del X con esta parte menos esta parte. Si eso es 0 para todo elemento X, es que la parte de la derecha tiene que ser 0. Por lo tanto, nos quedan que las dos cosas son iguales. Así estudiamos o demostramos todas las propiedades que tenemos aquí. ¿Vale? De forma, esto ya lo hicimos justamente cuando estudiamos la parte de introducción a los espacios de Hilbert, que fue precisamente también clavado, lección 20, el operador adjunto. Tenemos exactamente las mismas propiedades, las mismas cosas. Y que tenemos un comportamiento, mejor un poquito adicional, sobre la parte de ortogonalidad que nos permite relacionar el comportamiento de nuestros operadores adjuntos. ¿Hay alguno más que te apetezca demostrar de estos 5? ¿O con uno tiramos para adelante? Yo creo que son todos bastante Son todos evidentes, muy ¿no? similares. El Sí. único que a lo mejor tiene un poquito de comportamiento diferente es este de la norma, pero es ir acotando con las imágenes correspondientes como hacemos siempre con las normas. Lo Venga, tenemos dale a hecho de todas ese. formas. Que le tienes ganas, que lo veo. Dale, sí, dale 5. Venga, vamos a hacer el 5. Fíjate, el 5 que es el único un poquito distinto, porque aquí es todo lo que sea adjunto, 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 es ponlo a la derecha del producto escalar, llévalo por la izquierda sin el adjunto, opera y vuelves hacia atrás. Aquí en las normas, ¿cómo estudiamos el comportamiento que tienen esas normas precisamente? ¿Cómo podemos ver que estas normas son iguales o no? Bueno, vamos a estudiar las desigualdades realmente. El modo de estudiar la igualdad es mediante desigualdades. Entonces, veamos cada desigualdad por separado. Por ejemplo, si comenzamos por este menor o igual que tenemos aquí, ¿qué haríamos nosotros ahora? Y estudiar qué ocurre con esta norma del t asterisco con el t. Claro, la norma del operador lo hacemos normalmente sobre los elementos correspondientes. Bueno, pues decimos, venga, vamos a estudiar qué ocurre con la norma de la imagen, es decir, la norma del t asterisco con el t, todo eso aplicado sobre el elemento x, en la norma del x, lo dividimos por la norma del x. Digo lo dividimos porque normalmente ¿qué hacemos? Tomar el supremo sobre la norma de los elementos x no nulos para estudiar esa norma del operador, ¿verdad? Y ese supremo nos da la norma del operador t asterisco con el t.
¿Qué podemos aplicar aquí? Bueno, lo único que sabemos es que esta composición, ¿quién sería? Por definición sería hacer la norma del t asterisco aplicado a ese t de x en x, todo eso dividido entre la norma del x. Vamos, que la única tontería que hemos hecho ha sido reescribir lo que significaba la composición. Pero el t asterisco sí que era, ¿quién? Un operador acotado. Claro, podríamos acotar todo eso. El modo de acotar todo eso es que no me daría información exactamente de qué ocurre con los elementos correspondientes si queremos. Fíjate, nosotros que tenemos ahí la norma del operador t asterisco. Si yo acoto, porque el t asterisco está acotado, ¿cómo lo podemos relacionar? Diríamos, esto sería menor o igual que la norma del operador t asterisco, ¿verdad? Como norma del operador por la norma del elemento que sería el t de x de x, todo eso dividido entre la norma del x, ¿cierto? ¿Y ahora qué nos quedaría? Como el t está acotado, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Como tú Sí, eres un pues operador acotado, ujú. volvemos a... Y sería por decir t asterisco está acotado. Estoy haciendo otra demostración distinta a la del libro. Bien, bien que pensemos. La norma del t asterisco. ¿Y por qué el libro no lo hace como yo? Porque lo complica del otro modo. El otro modo más complicado, me parece a mí. Como el t ahora está acotado, ¿qué podemos hacer? Sí, pues Nos hacer la quedaría norma del t entonces por norma del x. la norma del t por la norma de ese elemento x, que si hemos dividido es que es no nulo, y entonces todo esto nos queda entre la norma del x. Se nos cancela y nos quedaría simplemente la norma del t asterisco por la norma del t, que es lo que hemos visto en nuestro tema de representación, que estas dos normas como son iguales, por lo tanto nos Igual. queda la norma del t al cuadrado. Lo hemos hecho con t compuesto con t asterisco, hazlo al revés. Llegas exactamente a la misma propiedad o a la misma desigualdad. Es decir, esa desigualdad es relativamente inmediata. Vamos a hacer la otra. Es decir, por otro lado, para nuestro mayor o igual, ¿qué hacemos ahora? Observemos que de algún modo ahora querríamos partir de la norma de este t de x al cuadrado, ¿verdad? ¿Hay algo que nos permita relacionar la norma del elemento con la norma del o la norma al cuadrado con otro elemento particular de nuestros espacios pre-hilbertianos con los que trabajamos? Norma al cuadrado de un elemento es el producto escalar de ese elemento consigo mismo, ¿verdad? Entonces que en Sí. realidad esto es lo mismo que poner el producto escalar del elemento t de x consigo mismo. Ojo, como esto es algo al cuadrado, esto sabemos seguro que es mayor o igual que cero. ¿Que le quieres poner un módulo o un valor absoluto? Pónselo si quieres, no hace falta porque ya de por sí es positivo, no hay ningún problema. Si pasamos una t al otro lado, ¿qué sabemos? El modo en el que paso la t hacia la derecha es con el adjunto, Con ¿verdad? O el sea que esto adjunto. nos quedaría el punto escalar del x con el t adjunto compuesto aquí con la t de x. Esto sigue siendo positivo porque es esta parte de aquí. Por lo tanto, si aplicamos nuestra desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿qué nos quedaría? Que esto sería menor o igual que la norma del primer elemento, el x, por la norma del segundo elemento, que es nuestra composición sobre el x. ¿Y ahora qué más podemos hacer? Esto es un operador que ya sabemos que está acotado, ¿verdad? Porque ya hemos visto que la norma de ese operador composición es menor o igual que la norma del operador t al cuadrado. Por lo tanto, esto tendrá una cierta norma, no sé cuál será, pero sé que esto va a ser menor o igual por ser t compuesto con t asterisco por estar acotado. Todo eso va a ser menor o igual que la norma del x, la primera,
Luego vendrá la norma de ese operador con posición. Y luego viene la norma del siguiente elemento X sobre el que está aplicando, ¿verdad? Aquí tenemos cuadradito, cuadradito y este sin el cuadradito, ¿verdad? En particular, ¿qué obtenemos? ¿Qué nos queda con la norma de este elemento t de x sin el cuadrado? Que la norma del t de x sin cuadrado sería menor o igual que la norma de este operador con posición, pero elevado a un medio, por la norma de ese elemento x sin el cuadrado, ¿verdad? Sea cual sea el x que cojamos. Y eso en particular, ¿qué nos dice de la norma del operador? Esto es una constante que verifica esa propiedad, ¿verdad? Si hemos encontrado una constante k mayor o igual que 0 que verifica esta propiedad, ¿qué obtenemos entonces? Que la norma de nuestro operador t es el ínfimo de esa constante, o sea que va a ser menor o igual que la que has encontrado, que es la norma del t asterisco con el t elevado a un medio. O si quieres lo elevas al cuadrado y ya te queda que la norma del t es menor o igual que esta norma del t elevado a un medio. O aquí ya te queda justamente ese mayor o igual. No hay ningún problema. Si lo quieres elevar al cuadrado para quitártelo un medio, lo elevas sin problema ninguno. O sea que tenemos esa igualdad de forma relativamente sencilla. Lo único que hay que trabajar un poquito con estos elementos. ¿Vale? Venga. Un resultado que sí es interesante que tiene que ver con los elementos fundamentales o con los conjuntos importantes cuando trabajamos con estas aplicaciones lineales. Sabemos que los dos conjuntos importantes son precisamente siempre núcleo e imagen. Pues ya que existe una relación entre ese núcleo e imagen de nuestros elementos, vamos a ver también cómo se relacionan núcleo e imagen del operador con el operador adjunto. Es decir, sea X un espacio de Hilbert y vamos a coger un operador T que esté en L de X. En verdad podríamos decir T pertenece a X', ¿no? Pero bueno, no X', L de X. X' sería con el XK. Un operador lineal y continuo del X en sí mismo. Bueno, pues entonces podemos definir su correspondiente adjunto y tenemos, por un lado, conjunto importante número 1. Estudiar qué ocurre con el núcleo. ¿Qué prefieres primero? ¿T o el T asterisco? T. El núcleo de T nos va a quedar justamente la imagen del T adjunto, pero complemento ortogonal. Segunda propiedad. Si lo que cogemos es la imagen, lo que tenemos justamente, o el núcleo del T asterisco, eso nos va a dar del mismo modo la imagen del T, pero ortogonal. Y tenemos ese comportamiento o esa relación entre núcleo e imagen del operador y el operador adjunto. ¿Vale? ¿Cuál de los dos te da más coraje probar? Porque si pruebas uno, has probado el otro cambiando la T y añadiendo un asterisco. El primero, venga. Venga. Es el que no viene en el libro, o sea que lo vamos a hacer al revés. Porque hemos cambiado el orden. Demostración. Si cogemos el primero, como tenemos una igualdad entre conjuntos, lo tendríamos que probar igualmente por doble contención. Entonces, vamos a verlo. Vamos a probarlo mediante doble contención. Si vamos, por ejemplo, ¿qué núcleo está contenido en imagen o al revés? De izquierda a derecha, que el núcleo está contenido en imagen. Venga. ¿Eso qué significa? Partimos de un elemento que está en el núcleo, es decir, partimos de un elemento
X que está en el núcleo de T. Es decir, de modo que T de X es igual a 0. Entonces, queremos probar que queremos estudiar qué ocurre con el producto escalar de ese elemento con cualquier cosa que esté en la imagen del T ortogonal, ¿verdad? Porque queremos que ese producto escalar siga siendo 0, ¿cierto? Claro, pero si yo tengo mi elemento T de X, lo que está claro es que el producto escalar del... Igual, bueno, hemos puesto un elemento X. Ponemos ese elemento X y cogemos ahora nuestro elemento, el que ponemos normalmente a la derecha, ¿quién sería? El T asterisco de un elemento Y, ¿verdad? ¿Qué ocurre con esto de aquí? Si le damos la vuelta, ¿qué nos quedaría? Para la izquierda. Y tengo aquí el producto escalar de todo elemento de la imagen de T. ¿Cómo expresamos todo elemento de la imagen de T? Cojo Imagen nuestro de T, X, no, de T asterisco, ¿no? del T asterisco, perdón. Y Sí. sería un T asterisco de un cierto elemento Y, ¿verdad? Ujú. Eso es algo que está en la imagen del T asterisco. Y ahora, este elemento, si lo llevo para la izquierda, nos quedaría el T de X con ese elemento Y, ¿verdad? Pero claro, el elemento de T de X, ¿quién es? 0, porque el X estaba en el núcleo. Por lo tanto, esto nos queda el producto escalar de 0 con Y. Y siempre que metamos un 0 en el producto escalar, ¿cuánto vale eso? 0 para todo elemento Y que cojamos de nuestro espacio X, ¿verdad? Por lo tanto, siempre que cojas un elemento que está en la imagen del T asterisco del adjunto, ¿cuánto vale el producto escalar de X con todos los elementos de la imagen del T adjunto? 0. Lo cual significa entonces que efectivamente nuestro elemento X pertenece a la imagen del T adjunto ortogonal, que es lo primero que queríamos probar. Bien, hasta ahí. Contención Sí. contraria. Vamos a coger algo del ortogonal y vamos a ver qué tiene que estar en el núcleo. Es decir, esta contención ahora partimos o consideremos un elemento, a mí me da igual a X, ¿no? Que esté, hemos dicho, en la imagen de T adjunto, todo eso ortogonal. ¿Eso qué significa? Que lo que Que tiene sabemos es el productos con, comportamiento que tiene el producto escalar de ese elemento X con quién. Con todo lo que con sea, cualquier elemento de la imagen del exactamente. asterisco. Es decir, todo lo que Ujú. sea T asterisco de un cierto Y, ¿verdad? ¿Cuánto vale eso? Siempre. Cero. Exactamente. Es decir, esto valdría aquí 0. Sea cual sea el Y que cojamos, ¿verdad? Si le damos la vuelta, ¿qué ocurre? Que esto es lo mismo que coger el elemento T de X con el Y, ¿verdad? ¿Y qué significa eso entonces? Si esto es 0, sea cual sea el elemento Y de nuestro espacio, entonces, ¿qué podemos decir sobre el elemento que aparece en esta posición? Sí, el Tiene que TX, ser o sea, 0, el es lo de único cero. que tenemos. Por lo tanto, el T de X tiene que ser forzosamente 0. Es decir, el X pertenece Ujú, al al núcleo. núcleo de nuestro T. Ya tenemos la otra contención. Ujú.
¿Cómo haces la parte 2? Copia Igual. exactamente igual y cambia la T por el T asterisco y ya está. Y lo tienes todo hecho. No hay ningún problema. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que dentro de este estudio de operadores adjuntos hay ciertos apellidos que le podemos poner a nuestros operadores. Hay dos apellidos que vamos a estudiar. El concepto de operador autoadjunto y el concepto de operador unitario. Vamos a tener apellidos, vamos a tener caracterizaciones de cada uno de esos elementos. Es decir, mira, nuestra definición igual sea nuestro X un espacio de Hilbert y vamos a coger un operador T que sea lineal y acotado sobre el propio X. Decimos que por un lado, una definición relativamente inmediata sería decir que T es autoadjunto si, de forma natural, cuando estudiamos el adjunto T asterisco coincide con el operador T. Vale, no habría ningún problema. Tiene más o menos sencillo este comportamiento. La otra parte, que en principio no es tan inmediato de ver, es decir que T es unitario si T es una isometría sobreyectiva. La parte de isometría la tenemos relativamente clara, ¿no? Es decir, recordemos que T perteneciente a L de X es una isometría si lo que necesitamos es que cuando cogemos la imagen T de X con la imagen T de Y y como está en un espacio de Hilbert hacemos el producto escalar de esos dos elementos, coincide con el producto escalar del elemento X con el elemento Y, sean cuales sean los elementos X y Y que cojamos de nuestro espacio X. Si hablásemos de espacio normado, diríamos simplemente las normas correspondientes. Si hablásemos de espacio métrico, diríamos las distancias correspondientes. ¿Vale? Como tenemos la estructura superior, por así decirlo, estamos indicando que ese producto escalar es el que tiene que ser igual. ¿Qué vamos a hacer entonces? Caracterizar justamente mediante el comportamiento de los elementos adjuntos. Es decir, porque el de autoadjunto es inmediato en la definición. La definición que en este libro da un poquito diferente es el de unitario. En otro sitio hemos visto justamente la definición de operador unitario también en términos de nuestro operador adjunto. Vamos a ver justamente esa caracterización, es decir, proposición. Por un lado hay dos partes, el caracterizar la parte de simetría y caracterizar la parte unitaria. Es decir, dado nuestro X espacio de Hilbert y un operador T que sea lineal y acotado en nuestro X, tenemos que, por un lado, caracterizar la isometría, lo hacemos mediante el comportamiento que tiene el adjunto, es decir, el asterisco con el T y que eso nos dé la identidad. Aquí hace falta que, no sé si podemos poner identidad sobre el X, pero es la única identidad porque solo estamos trabajando sobre el espacio X. Que a lo mejor si fuesen espacios distintos podemos decir la identidad del X o la identidad del Y. Para añadir el comportamiento de que sea unitario, es decir, esa sobreyectividad, lo que tenemos es que para que T sea un operador unitario, aparte de este buen comportamiento que tenemos en esta composición, nos hace falta añadir el comportamiento con la otra composición. Es decir, no solo es isometría, sino que además eso también coincide con la composición del T asterisco con el T y también nos da la identidad en todos esos casos.
Bueno, pues vamos a ver cómo podemos caracterizar la primera parte. Bueno, la primera yo creo que es relativamente inmediata, la parte de isometría, porque la demostración creo que lo podemos hacer incluso con un sí, solo sí. En el 1 observemos que para ver qué es isometría, lo único que necesito es ese buen comportamiento del producto escalar. Es decir, tendríamos que estudiar qué ocurre diciendo, pues, T es isometría, sí y solo sí. Estudiamos el producto escalar del T de X con el T de Y y eso tiene que darnos lo mismo que el producto escalar del X con el Y, sea cual sean los X y que cojamos de nuestro espacio X. ¿Cómo llevamos un elemento a la parte derecha? El T de X lo quitamos pasando el operador adjunto, es decir, sí y solo sí. El producto escalar del X con el T, y aquí la composición con el T adjunto en el Y coincide con el producto escalar del X con el Y, para cualquiera XY que cojamos de nuestro espacio X. Ya lo tenemos, ¿verdad? En el momento en el que tenemos XX, lo que estamos diciendo entonces es que el T compuesto con el T asterisco en Y es lo mismo que Y, sea cual sea el Y que cojamos de nuestro espacio. Y ahí tenemos justamente que esta composición concreta es la identidad. ¿Vale? No hay ningún problema. Vamos a ver cómo nos hace falta esa parte de sobreyectividad para garantizar que sea unitario y tener esta triple igualdad, por así decirlo, con la otra composición. Parte 2. ¿Qué implicación? Bueno, ¿para qué pregunto? Lo haremos por doble implicación. Doble implicación. Entonces, igual vamos a partir de izquierda implica derecha, es decir, partimos de que nuestro operador ya es unitario. Unitario, con la definición que hemos dado unitario, es que es una isometría sobreyectiva. Entonces, por ser T una isometría, vamos a poner entre paréntesis, sobreyectiva, ya sabemos en concreto que cuando cogemos el T asterisco y tenemos la composición de T con T asterisco, eso nos da la identidad. Eso ya tenemos por la parte de isometría que acabamos de caracterizar previamente. Ahora vamos a ver qué ocurre con esa sobreyectividad, porque la sobreyectividad nos permite ir en la otra parte. Ahora bien, por ser además T sobreyectiva, tenemos que, si yo quiero estudiar justamente el comportamiento de la otra composición, que sería el T asterisco con el T, ¿verdad? Si lo aplicamos a un elemento X y aquí al Y, ¿cómo lo llevamos a la parte derecha? Vamos paso a paso, ¿verdad? Y si llevo a esta T a la parte derecha, ¿qué nos quedaría? T El asterisco T X, T asterisco asterisco. de X y aquí nos quedaría el T asterisco Ujú. de Y. Y tú dices, ¿y eso de qué nos sirve? Hombre, yo lo que sé es que si aparece T asterisco y luego la T, eso es la identidad. Ahí no aparece T asterisco y luego la T. Ah, no, pasa la T asterisco a la derecha. No, es que si paso la T asterisco a la derecha, queda en el mismo orden T con T asterisco. Mierda. Pero T es sobreyectiva. Luego todo elemento se puede expresar como imagen de. Lo cual significa que en particular, y ahora donde entra la sobreyectividad, el elemento Y lo puedo expresar como T de otro elemento Z por ser la T sobreyectiva. Por tanto, cuando nos venimos aquí nos quedaría el T asterisco de X con el T asterisco, la composición aquí,
con SZ. Y así tenemos que esta composición es la identidad. Por lo tanto, ya tendríamos entonces que todo esto, ¿quién sería? Nuestro T asterisco de X con ese elemento Z. ¿Y quién? Si volvemos a pasar otra vez, ¿verdad? ¿Cómo pasa ahora el T asterisco al lado contrario? Como T. Exactamente. Realmente como el adjunto adjunto, que ya sabemos que es el propio, entonces nos queda el T de Z. Anda, pero espérate, ¿quién era T de Z? El elemento Y, o sea que recuperamos aquí el producto escalar del X con el Y, y esto es para cualquiera X e Y que cojamos de nuestro espacio. Ya estamos donde queremos siempre, ¿verdad? Tenemos aquí la composición con el Y, el X con el Y. Si aparece el mismo elemento, es que el primero menos el segundo tiene que ser cero. Por lo tanto, este T asterisco compuesto con el T vuelve a ser la identidad. Es decir, luego el T asterisco compuesto con el T nos da también la identidad, que es lo que queríamos demostrar. Y así es fundamental la subjetividad en esta parte para quitarnos esa identidad por ahí. Venga, vamos a ver la otra implicación. Ahora lo que partimos es que tenemos esa triple igualdad. Es decir, si partimos de que este T asterisco con el T es lo mismo que el T con el T asterisco, que es lo mismo que la identidad, en particular del T compuesto con T asterisco igual a la identidad, ¿qué sabemos por la primera caracterización? Que nuestra T ya es una isometría. Es decir, tenemos de entrada que T es una isometría. Vamos a ver cómo la información de en medio nos permite estudiar justamente esa sobreyectividad. Claro, para subjetividad que necesito ver que para cualquier elemento es imagen de alguien, ¿verdad? Entonces, para ver que T es sobreyectiva, dado cualquier elemento Y de nuestro X, queremos ver que existe un cierto X del espacio X también, tal que podemos expresar el T. No, ¿qué prefieres? ¿T de X o T de Y? Da igual que me da. T de X. T de X Es igual ahí. es igual a ese elemento Y. Estaba pensando. Tienes, Mm. lo pienso con la F porque si no siempre me lío. F de X igual a Y, ¿vale? Que ese T de X igual al Y. ¿Vale? ¿Cómo lo cogemos? Tienes que ver que existe, no que sea único, ¿verdad? Entonces, oye, pues mira, basta considerar. Y lo que nos hace falta son estas propiedades que tenemos aquí, ¿verdad? Esto ya lo teníamos, ya sabíamos que si tengo el T compuesto con el T asterisco, eso es la identidad, pero es que si cambio no me da nada. Pero si cojo el elemento X como el T asterisco de Y, ¿qué ocurre? Que cuando estudie entonces nuestro T del X, eso va a ser el T del T asterisco de Y, que nos queda justamente el T asterisco compuesto con la T evaluado en Y, gracias a que estamos diciendo por suposición que esto ahora es la identidad, nos queda justamente nuestro elemento Y. Ah, pues eso es justamente lo que queríamos demostrar. Por eso ha sido fundamental esa parte intermedia de ahí. Y con eso ya tenemos toda la información de nuestro operador adjunto. Y ya lo siguiente que vamos a hacer va a ser meternos con nuestros teoremas de Hammond, que va a ser la parte guay. ¿Vale?